Mi hermano, sin más preámbulos, con la ayuda del Señor Jesucristo, lo invito a que inicie el tema, mi hermano. El Señor te bendiga. Bueno, muchas gracias, hermano David. Bueno, vamos a leer un texto de la Escritura para dar comienzo a esta enseñanza. Y ese texto de la Escritura está en Primera de Juan, capítulo número 2, versículos 22 al 24. La palabra de Dios dice de esta manera, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Miren ustedes aquí lo importante que hemos estado leyendo, porque la palabra de Dios está diciendo que cualquiera que niega que Jesús sea el Cristo es un mentiroso. Y luego dice que un anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo, entonces, dice el apóstol, no tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, pues entonces ese también tiene al Padre. Aquí este texto es fundamental porque nos está hablando acerca de los que están con Cristo y de los que son anticristos, es decir, de los que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Entonces nos está diciendo claramente que un anticristo es el que niega al Hijo y el que niega también al Padre. Este es un anticristo. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando este tema, nos damos cuenta que es fundamental, por lo tanto, poder entender lo que significa el Hijo de Dios de acuerdo con la Biblia. Porque la palabra de Dios nos está mostrando que el que se encuentre dentro de la Escritura, ese es el que está en la verdad. Es decir, el que niegue al Hijo de Dios conforme como lo enseña la palabra de Dios, ese es un anticristo. Fíjense ustedes que los trinitarios han inventado una calumnia detrás del uso malintencionado, una mala interpretación de esta porción de la escritura que acabamos de leer. Y es que los trinitarios toman ese texto para decir que el texto lo que está diciendo es que un anticristo es el que niega que el Padre es una primera persona divina y distinta de una Trinidad, y que un anticristo es el que niega que el Hijo es una segunda persona divina y distinta de una Trinidad. Pero noten ustedes que como uno de los principios bíblicos o uno de los principios de la interpretación bíblica fundamentales es que nosotros no debemos pensar más de lo que está escrito, de acuerdo con lo que dice 1 Corintios 4:6, dice, no pienses más de lo que está escrito para que ustedes no se envanezcan, para que ustedes no se vuelvan vanos. Y también dice Proverbios 30:5 que no añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Entonces nosotros nos damos cuenta que el texto no está diciendo que un anticristo es el que niega que el Hijo es una segunda persona divina y distinta de una Trinidad, o que el Padre es una primera persona divina y distinta de una Trinidad. Entonces los trinitarios no tienen ningún derecho a citar ese texto reclamando que ese texto habla de la Trinidad, porque ese texto no dice semejante cosa jamás. Es decir, para que un trinitario pueda utilizar ese texto a su favor, él lo que está haciendo es pensar más de lo que está escrito y le está añadiendo al texto lo que el texto no dice. La verdad es que ninguna parte de la Biblia dice, por ejemplo, que el Hijo sea una segunda persona divina y distinta. Ni siquiera se habla de él como una persona dentro de la deidad. No se menciona eso por ninguna parte. Tampoco ninguna parte de la Biblia dice que Dios es una Trinidad. De manera que ningún trinitario puede argumentar desde ninguna parte de la Biblia tomando, digamos, o asumiendo esa falacia del petitio principii, que significa la petición de principio, donde ellos, sin haber demostrado que Dios es una Trinidad, están asumiendo que Dios lo es cuando ninguna parte de la Biblia dice semejante cosa. Entonces, ese es un punto muy importante. Si un trinitario quisiera argumentar a favor de la Trinidad, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues lo primero que tiene que hacer es mostrarnos esa parte de la Biblia donde Dios nos dice que Él es una Trinidad, o donde Dios nos dice que el Hijo es una segunda persona divina y distinta, pero como no hallamos eso en ninguna parte de la Biblia, entonces ningún trinitario tiene el derecho a apropiarse de las palabras del credo de Atanasio para ponerlas como si fueran bíblicas, ¿sí?
y luego asumir que está citando la Biblia. No, el credo de Atanasio no es la Biblia. Por lo tanto, no hay ningún, no tienen ningún derecho los trinitarios de citar al credo de Atanasio como si fuera la Biblia, para luego empezar a razonar en la Biblia mezclándola con el credo de Atanasio. Eso no lo pueden hacer. Pero en ninguna parte de la Biblia definitivamente dice que el Hijo de Dios es una segunda persona divina o que Dios sea una Trinidad. Por lo tanto, entonces vamos a mirar qué es lo que bíblicamente hablando significa el Hijo de Dios. Vean. Hay un gravísimo error, y es que las falsas doctrinas han tomado conceptos bíblicos y los han secuestrado, si podemos utilizar esa palabra, los han secuestrado y les han cambiado la identidad a esos conceptos bíblicos. Entonces, han tomado el concepto bíblico de Hijo de Dios, lo han secuestrado para su falsa doctrina y han tergiversado el concepto que la Biblia da acerca del Hijo de Dios para intentar presentarlo como si fuera otro concepto que no aparece en la palabra de Dios. Especialmente, ya lo hemos dicho, ya lo mencionamos acá, los trinitarios han secuestrado el concepto bíblico de Hijo de Dios y lo han querido presentar por el concepto antibíblico, lo han querido suplantar por el concepto antibíblico del Dios Hijo o Hijo Eterno o segunda persona divina. Entonces toman el concepto bíblico de Hijo de Dios, si se dan cuenta ustedes, el concepto bíblico de Hijo de Dios, y lo tergiversan con ideas extrañas a la Escritura, como esos que yo acabo de mencionar, Dios Hijo, del cual la Biblia no habla por ninguna parte. Ustedes pueden buscar por toda la Biblia, a ver en qué parte de la Biblia se dice Dios Hijo, y no van a encontrar ese concepto. Por el término Hijo Eterno, que justamente fue inventado por Orígenes de Alejandría, por el tercer siglo, inventó Orígenes de Alejandría ese concepto del Hijo Eterno que no existía antes de él. Por lo tanto, no es Orígenes de Alejandría el que nos va a enseñar a nosotros la doctrina, es la palabra de Dios, no son las invenciones de un hombre que habló acerca del Hijo Eterno, fue el primero en hablar de ese tema. Y tampoco vamos a hablar de que el Hijo es una segunda persona divina y distinta, como lo dijo un hombre llamado Tertuliano por allá a principios del siglo III, porque nosotros no tenemos que hablar aquí las doctrinas que los hombres inventaron, sino lo que Dios a nosotros nos ha revelado en su palabra santa. Entonces, cuando alguien está diciendo que el Hijo es una segunda persona divina, está repitiendo la herejía de Tertuliano. Cuando alguien está diciendo que el Hijo es el Hijo Eterno, entonces está repitiendo la herejía de Orígenes de Alejandría. ¿Sí? Entonces nosotros no estamos aquí hablando de ese tipo de cosas, ni vamos a mezclar la Biblia con las enseñanzas de los hombres. La palabra de Dios, cuando nos está hablando acerca del Hijo, la Biblia nos dice claramente quién es el Hijo. Nos dice que el Hijo es Dios mismo manifestado en carne en la condición de un hombre. El Hijo, por lo tanto, entonces, es el mismo y único Dios mostrándose como un varón perfecto, mostrándose como un hombre inocente y limpio de pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra cuando está hablando acerca del Hijo. El concepto de Hijo de Dios en la Biblia nos está enseñando varias cosas. Primero, que Dios mismo se convirtió en el postrer Adán, quien es el varón perfecto. Porque recordemos nosotros que en Lucas, en el Evangelio de Lucas, a Adán se le llama el Hijo de Dios. Cuando se está hablando acerca de la genealogía de Jesucristo, en el capítulo número 3 de Lucas, entonces se dice allí que en Lucas capítulo número 3, versículo 38, se dice que Adán fue hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué Adán? ¿Por qué el primer hombre fue llamado hijo de Dios? Porque era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios y por esa razón fue llamado hijo de Dios. Pues bien, si Jesús es el postrer Adán, entonces, por obvias razones, al ser el postrer Adán, él también tiene que ser llamado el Hijo de Dios, porque así como Adán al principio era un hombre sin pecado, inocente, puro, entregado por completo a la voluntad de Dios, al punto que no iba a morir, porque estaba por completo santificado, de la misma manera nuestro Señor Jesucristo, al ser el varón perfecto, es llamado el Hijo de Dios. El varón perfecto, ¿por qué? Porque no se halló en él mancha, ni arruga, ni pecado. Por eso a Cristo se le llama el varón perfecto, porque es el varón que no ha cometido pecado. Entonces, por esa razón, al ser el varón perfecto, él y el postrer Adán, él es el Hijo de Dios.
El título Hijo de Dios también nos muestra que Jesucristo es el Rey justo, descendiente de David, que reinará sobre una generación de hombres santos, y también nos enseña que Dios mismo se ha hecho nuestro pariente redentor, nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos que también son hijos de Dios. Nos recuerda también que Dios hizo el cordero para el sacrificio que quita el pecado del mundo, y nos recuerda que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Jesús es el varón de la diestra de Dios. O sea que fíjense ustedes acá que el término Hijo de Dios está siempre ligado con la verdad de que Dios se manifestó en carne. ¿Dónde leemos eso? Hay un texto que es fundamental, que es clave en esta enseñanza. Lo vemos en Isaías, en el capítulo número 9, versículo 6, donde dice que el Hijo que nos fue dado es un niño que nos fue nacido. ¿Sí? O sea, fíjese usted cómo nos está diciendo claramente que el Hijo es un niño que nos fue nacido. ¿Por qué dice que nos fue nacido? Porque para que nosotros pudiéramos llegar a recuperar lo que el hombre perdió en el primer Adán cuando pecó, lo que necesitábamos nosotros era un varón perfecto que pudiera representarnos delante de Dios, que pudiera recuperar la herencia que Dios le dio al hombre, que era un paraíso, y que pudiera llevarnos a nosotros a ser hijos de Dios otra vez al principio, como Adán algún día lo fue, como el hombre algún día tuvo ese derecho o esa autoridad. Entonces, ahí nos dice claramente que un niño nos es nacido. ¿Nos es nacido para qué? Para recuperarnos la herencia. Y ese niño que nos es nacido es el hijo que nos ha sido dado. Entonces, el texto de Isaías 9:6 nos está mostrando claramente que el hijo es el niño que nos fue nacido, no que hubiera un hijo anterior existiendo por allá como un segundo individuo, un semidios o una segunda persona divina, sino que nos está hablando de que el hijo es ese niño que nace. Y nos dice también el profeta Isaías que por identidad ese niño es el Dios fuerte y el Padre eterno. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, ahí nos está mostrando claramente el profeta Isaías que ese niño, ese hijo, es el mismo Dios fuerte y el Padre eterno. Pero ¿cómo es que ese niño y ese hijo es el mismo Dios fuerte y el Padre eterno? Si el Dios fuerte y el Padre eterno es un espíritu eterno y limitado que lo llena todo, que no se puede confinar a un espacio, que es omnipresente, que incluso lo sabe todo, ¿cómo es que ese niño es el mismo Dios Padre? Pues porque ese niño es el mismo Dios Padre manifestado en carne. Recuerden que cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, él se hizo una pregunta y dijo, pero ¿es verdad que Dios puede habitar en este templo siendo que los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Será verdad que Dios podría habitar en ese templo de Jerusalén? Claro que era verdad que Dios podía habitar en ese templo de Jerusalén. Pero también era verdad que mientras él habitaba en ese templo de Jerusalén, él también seguía habitando por todo lugar y llenando los cielos de los cielos. Y de la misma manera, cuando Dios se manifestó en carne, en el Hijo, en el varón perfecto, cuando Dios vino a habitar corporalmente en el cuerpo humano del Señor Jesucristo, en el cual habita la plenitud de la deidad, pues nosotros entendemos, de acuerdo con la enseñanza bíblica, que Dios no dejó el cielo vacío, que Dios no dejó todo el universo sin llenar, porque Él siguió siendo el espíritu ilimitado que lo llena todo, pero a la vez Él venía a ser un hombre que en esa condición de hombre, en esa condición de hijo, estaba limitado. En la palabra de Dios, cuando nosotros estamos hablando acerca del hijo, del concepto de hijo, nosotros nos damos cuenta que el concepto de hijo tiene que ver claramente con hombres y mujeres que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Hombres y mujeres que están de acuerdo con la voluntad del Señor. La palabra del Señor dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Juan 1, 11, 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Eso lo dice la palabra del Señor. También cuando nosotros estamos viendo en 2 de Corintios, en el capítulo número 6, en el
versículo 17 y 18 dice la palabra de Dios: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces fíjese usted que claramente la palabra de Dios dice que Dios llama hijos e hijas de él a aquellos hombres y mujeres que se han apartado del mal y que no tocan lo inmundo. A esos Dios les llama hijos e hijas, ¿sí? Y dice: y yo seré a ellos por padre y ellos me serán a mí por hijo. De la misma manera, entonces, cuando Dios se manifestó en carne, esa manifestación en carne como el varón perfecto, llegó a ser el Hijo de Dios, llegó a ser el representante de todos los hombres delante de Dios, porque en el Hijo de Dios, Dios mismo vino a enseñarnos la palabra de verdad, porque en el Hijo de Dios, Dios mismo vino poniéndose en el mismo nivel de los hombres para podernos hablar a nosotros en un nivel que nosotros pudiéramos llegar a entender, para que pudiéramos comprender el plan de Dios para nosotros. Porque en Cristo Jesús Dios mismo vino a presentarse como el ejemplo de lo que Él quiere que nosotros como hombres hagamos. Y entonces, de acuerdo con la palabra de Dios, eso es lo que se llama el Hijo de Dios. Dice, por ejemplo, en Juan capítulo número 3, versículo 16, que es tan grande el amor de Dios que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cuando nosotros vemos ese texto de acuerdo a la enseñanza bíblica, estamos viendo que es tan grande el amor de Dios que Él ha dado al Hijo, o sea, a Él mismo manifestado en carne, para que nosotros conozcamos el amor de Dios a fin de que nadie se pierda, sino que todos puedan llegar a ser salvos. Hay gente que lee Juan capítulo número 3, versículo 16, y lamentablemente están pensando que es tan grande el amor de Dios que envió a otro a salvarnos. Pero el texto no está diciendo eso. El texto de Juan 3:16 está diciendo es que es tan grande el amor de Dios que Él ha enviado al Hijo, o ha dado al Hijo unigénito. Pero el Hijo unigénito es Dios mismo, en los términos bíblicos, como ya lo vimos. El Hijo es Dios mismo manifestado en carne en la condición de un hombre. Fíjense ustedes aquí lo siguiente. Hay gente que vive súper encantada con tomar la escritura de una manera parcializada. Les gusta como sacar una tijera y recortar los versículos bíblicos que no cuadran con la doctrina de ellos y, digamos, no les prestan atención, pero toman los textos bíblicos que aparentemente respaldaran su opinión, pero de los demás hacen como si no existieran. Entonces les gusta mucho citar esos textos bíblicos donde dicen que Jesús es el Hijo de Dios, donde solamente la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero se hacen los locos con esos textos donde dicen que el Hijo de Dios es el mismo Padre o que es el mismo Dios, ¿sí? Mire, por ejemplo, el texto de Hebreos 1:8. Dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Pero cuando nosotros estamos mirando en la Escritura, ese texto de por qué al Hijo se le llama Dios, la Biblia dice que el único Dios es el Padre. Hay textos, por ejemplo, como Juan 17:3, donde el mismo Señor Jesucristo dijo que el único Dios era el Padre. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que el Señor Jesucristo está ahí diciendo claramente en Juan 17:3 que el Padre es el único Dios verdadero. Y por lo tanto, si en Hebreos 1:8 al Hijo se le llama Dios, es porque se está reconociendo que Él es el Padre, ¿sí? Por lo tanto, el Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ese texto que está mencionando a Jesús como Dios, sabiendo que el único Dios es el Padre, pues simplemente está declarando que Jesús, o el Hijo, es el mismo Dios Padre manifestado en la condición de un hombre. Y eso está ratificado en Hebreos capítulo número 1, versículo 3, donde dice que Él es la sustancia misma de Dios, la sustancia misma del Padre. Él es la imagen misma de la sustancia del Padre. Fíjense ustedes entonces quién es el Hijo. El Hijo es la forma visible, porque eso es una imagen, algo que se puede ver. ¿La forma visible de quién? ¿De una segunda persona divina, dice la Biblia? ¿De un Hijo eterno? ¿De un Dios Hijo? No, la imagen misma de la sustancia del Padre. Es decir, el Padre mismo hecho visible en alguna forma. ¿Y en cuál forma? Pues en la forma de un hombre. Eso es lo que nos dice la Escritura.
Entonces, cuando usted escuche por ahí que los unicitarios niegan al Hijo de Dios, diga, no, no sean tan ignorantes, no digan eso. Digan más bien, mire, los unicitarios no creen la herejía de la Trinidad que enseña que el Hijo es una segunda persona divina, que es un Dios Hijo o que es un Hijo eterno, porque eso no lo enseña la Biblia. Eso es lo que creen los unicitarios. Los unicitarios tampoco están enseñando, como enseñan los dinámicos, que el Hijo es simplemente un hombre lleno de Dios, otro ser, un ser humano diferente, un ser humano distinto, que solamente fue lleno de Dios. Los unicitarios tampoco enseñan, como enseñan los testigos de Jehová erróneamente, a través de una idea semi-arriana, donde el Hijo es simplemente como una deidad más pequeña que fue creada primeramente por Dios como el principio de la creación y para que creara el mundo. Ellos no enseñan ese tipo de doctrinas o herejías semiarrianas porque ellos no creen en un Dios grande y en un Dios chiquito. Si ustedes dicen eso, estarán diciendo la verdad. Pero si ustedes dicen que los unicitarios no creen en el Hijo de Dios, están diciendo una completa mentira, porque nosotros sí creemos en el Hijo de Dios conforme lo enseña la palabra de Dios. Bueno, quiero decir, aquí hay comentarios, como por ejemplo, vi por aquí comentarios de Río Internacional, que es el señor Concilio Internacional, Rodrigo Viarco. También vi comentarios por aquí como el señor V. Rúa, donde pues lastimosamente ellos ignoran allí quién es el que fue manifestado en carne. E incluso citan el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14. ¿Sí? Pero allí, sencillamente, el texto está diciendo, lo primero que debemos tomar en cuenta, mi hermano Julio, y gracias por su exposición primeramente, porque va de acuerdo a lo que la Escritura dice, ¿sí? Va de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Usted tomó Hebreos capítulo 1, verso 3, donde dice que el cual es la imagen misma de su sustancia. Allí no dice el cual es la imagen misma de sus tres personas o de sus tres sustancias, no. La imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿sí? Entonces... La imagen misma de la sustancia del Padre, porque viene hablando del Padre. Entonces es exactamente. Dios. Exactamente. Entonces nosotros, como claramente nosotros somos unicitarios monoteístas, nosotros no creemos en una pluralidad de personas divinas, y allí la Biblia claramente nos está enseñando que cuando habla del Mesías o del Cristo, está hablando de la reproducción exacta de su propia sustancia, ¿sí? No está hablando de una segunda persona divina de ninguna Trinidad, ya que cuando nosotros vemos, ¿cierto?, a Jesucristo allí manifestado en carne, nosotros entendemos que este es el Padre eterno que había prometido desde el Antiguo Testamento, según Isaías, capítulo 35, verso 4 al 6, ¿sí? Allí dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Pero ¿cuál Dios era el que iba a venir? Si para el pueblo de Israel, mi hermano Julio, usted que conoce bastante del tema, para el pueblo de Israel solamente hay un solo Dios verdadero y es Yud Hei Vav Hei, o Jehová o Jehová, Yahweh. Bueno, mucha gente le llama de diferente manera, pero aquí nos estamos enfocando en el solo y soberano Rey de Israel. Dios, ese el Padre, Yahvé el Padre, es el único exacto, Dios. Ese que le dijo a Abraham. Mire, póngale cuidado, cuando la Biblia dice Dios mismo vendrá, Dios salvará, resulta que los trinitarios suelen decir que Dios equivale a Padre. Entonces, si ellos quieren ser consistentes con su forma de hablar, entonces Dios mismo vendrá y os salvará, es el Padre mismo vendrá y os salvará. Lo que pasa es que dentro de la Trinidad también existen trampas, trampillas, yo le digo trampillas, porque ellos dicen Dios siempre significa Padre, pero cuando nos conviene y hay que cambiarlo, ya Dios no significa Padre. Entonces, donde dice Dios mismo vendrá y os salvará, debería entenderse como Padre, pero como ya no cuadra o no encaja con la herejía de la Trinidad, entonces ahí toca decir que ya no es Dios Padre, sino ese Dios hay que leerlo como Dios Hijo. Hay que añadirle un toquecillo a la palabra de Dios para poderla cuadrar a la doctrina en la cual la gente está creyendo que en ese caso es la Trinidad. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Quisiera, si usted me puede poner ahí el comentario de Armando que puso ahorita para ir respondiendo preguntas. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas y creo que vale la pena porque veo que hay hartas participaciones ahí que valdría la pena irla respondiendo.
Vamos a ir respondiendo para ir aclarando puntos para que nos vayamos dando cuenta qué es lo que es la unicidad y cómo, digamos, también las personas no pueden entenderlo por causa de que están tergiversando la posición. Vean. Por ejemplo, Armando dice, como un hombre clavijo, según usted, va a ser la misma sustancia del Padre Espiritual. Ja, 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 pobre neófito clavijo. Bueno, vamos a responder a esa pregunta de Armando. Mire, primero que todo, esa forma de hablar de Armando, despectiva, es una forma que no ayuda a nada. Armando está hablando de neófitos, pero fíjese usted la manera en que Armando escribe. En una frase tan corta tiene montones de errores ortográficos. ¿Sí se da cuenta? No sabe escribir una pequeña porción bien escrita. Y sin embargo está diciendo que nosotros somos los neófitos y que él sabe mucho, pero ni siquiera sabe escribir una porción pequeña con buena ortografía. Bueno, la pregunta que hace Armando es que Armando está diciendo, si nosotros solamente somos hombres y nada más que hombres, ¿cómo nosotros podemos decir que siendo solamente hombres, nosotros podemos tener la sustancia o nosotros podemos ser la sustancia espiritual del Padre? ¿Sí? Entonces, aquí hay un problema grande. Si Armando es trinitario, entonces Armando también tendría un problema. Yo no sé si Armando es trinitario o qué creencia tenga Armando, pero si Armando fuera un trinitario, él tendría un problema grave, porque si él cree en la encarnación, entonces ¿cómo explicaría él que el Hijo, ¿sí?, que según la Trinidad es el Dios Hijo y por lo tanto es espíritu, cómo es que se mostró en carne o cómo es que estuvo como un hombre en la carne? ¿Sí? Ahí tendría entonces Armando un grave problema. El asunto es el siguiente, Armando, y todos los que nos están oyendo. Mire, nosotros estamos diciendo, y lo dije muy bien ahorita, lo expliqué muy bien, y es que el Hijo, de acuerdo con la palabra de Dios, es el mismo templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque el mismo Señor Jesucristo incluso lo confesó, dijo que Él era el templo cuando dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando Salomón, ya lo expliqué, cuando Salomón edificó el templo de Jerusalén, él se hizo la pregunta, ¿cómo es posible que el Dios Altísimo pueda habitar? Es verdad que Dios habitará en medio de los hombres, es verdad que Dios puede habitar en este templo hecho por los hombres, siendo que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Será verdad que eso puede ser posible? Y sí, sí era verdad. Sí era verdad que Dios podía habitar en el templo de Jerusalén, pero también era verdad que Él nunca iba a dejar los cielos solos. Jamás. Porque mientras estaba en el templo de Jerusalén, manifestando su presencia en medio de los hombres, ahí en Jerusalén, Él también estaba en los cielos llenándolo todo. Eso lo podía hacer Dios. De la misma manera, entonces, cuando Dios se manifestó en carne como un hombre y mostró su gloria en el hombre Cristo Jesús, quien es la gloria de Dios, entonces Él también seguía en los cielos llenándolo todo. En esa forma espiritual no lo podemos ver. Por eso es que Hebreos 1:3 dice que Cristo Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios, la imagen misma de la sustancia del Padre. Dios mismo hecho visible de una manera en que nosotros podamos apreciarlo, porque en la forma espiritual no lo podemos apreciar. Tenemos que apreciarlo de una manera en que nosotros podamos verlo, y eso es a través de algo físico. Y eso físico que Dios utilizó fue su manifestación en carne. Entonces, mire usted que cuando se hace preguntas como la de Armando, se está pensando que Dios está limitado a las capacidades humanas, que Dios está limitado a las mismas capacidades nuestras, donde nosotros solamente somos seres humanos limitados y nada más que eso. Nosotros solamente somos seres humanos que tenemos un cuerpo humano, un espíritu humano, y estamos confinados a un tiempo y a un espacio. Pero Dios no es así. Dios es todopoderoso. Él puede seguir habitando la eternidad, seguir habitando en el cielo, seguir siendo el Padre eterno, pero a la vez también venir como un hombre, porque eso es totalmente factible para Dios. Entonces, cuando Armando compara y dice, es que nosotros los seres humanos
no solamente existimos como hombres, ¿cómo se puede llegar a pensar que nosotros podríamos llegar a tener también entonces o ser nosotros mismos la sustancia espiritual del Padre manifestada en carne? No, es que nosotros no somos eso. Nosotros solo somos determinantemente seres humanos y nada más. Pero el Señor Jesucristo, de acuerdo con la palabra del Señor, es el mismo Dios fuerte y el Padre eterno, mostrándose como el niño que nos fue nacido. Por lo tanto, por ser el Dios Padre eterno, Él puede hacer eso y puede hacer muchísimas cosas más que a nosotros nos parecerían que harían en Él 2 o 3 divinas personas, de acuerdo con el pensamiento de la Trinidad. Y ustedes se pueden dar cuenta que eso ocurre porque la gente no entiende la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Y por esas razones que tienen ese tipo de pensamientos. Están comparando a Dios con las limitaciones del hombre y por lo tanto se están imaginando que hay varias personas divinas. Mire, hermano, para terminar aquí, y ya le doy la palabra, vea, un ejemplo que nos puede ayudar mucho y que yo pongo siempre, que nos ayuda mucho, es el siguiente. Cuando digamos, en un momento dado, hay, digamos, 1 millón de personas orando en el mundo. Y a cada persona Dios la atiende de una manera personalizada, como si fuera el único individuo que está orando en ese momento. Alguien dirá, pero si un ser humano no puede oír a 1 millón de personas a la vez escuchando, eso es imposible para los seres humanos. Bueno, para Dios no es imposible escuchar a 1 millón de personas orando a la vez, de manera simultánea, y responderles de una forma tan personalizada como si solamente estuviera hablando con cada uno de ellos. Para Dios eso no es imposible. Para Dios es posible, Él lo puede hacer. Él tiene toda la capacidad para hacerlo. Entonces nosotros no podemos llegar a limitar a Dios con las mismas limitaciones de los hombres, sino pensar que Dios en su forma asombrosa, siendo el Dios asombroso, Él también se manifestó en carne, y eso sí lo puede hacer el Señor, y eso es totalmente factible para Él, porque estamos hablando del Dios de la Biblia, no estamos hablando de un ídolo. Muy bien. Ahora sí, hermano David. Amén, hermano Julio. Mira la pregunta que hace aquí un amigo trinitario llamado Uber Rúa. Dice aquí, Clavijo, si Jesús es el mismo Padre manifestado en carne, entonces el Padre en este momento está en el cielo en carne y hueso, ¿sí o no? Rúa, como todo trinitario, él cree que el Hijo es la segunda persona divina manifestada en carne. Si nosotros siguiéramos el mismo razonamiento equivocado de Rúa, entonces nosotros tendríamos que preguntarle a Rúa y decirle entonces, señor Rúa, entonces en este momento el Hijo está en el cielo en carne y huesos, ¿sí o no? Porque eso es lo que él está imaginándose. Note que cuando Rúa hace la pregunta con respecto a la encarnación, es porque él la está haciendo de acuerdo a los lentes trinitarios que él tiene. Él se imagina que cuando el Hijo ascendió a los cielos, el Hijo está en carne y hueso solamente, porque cuando el Hijo se manifestó en carne solamente se volvió carne y huesos, y entonces eso es lo que es el Hijo actualmente, según Rúa. La pregunta para Rúa sería, Rúa, ¿en este mismo momento la segunda persona está en el cielo en carne y huesos? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero el punto es el siguiente, y es el punto que Rúa no ha podido entender, pero vamos a volverlo a explicar con mucho amor. El asunto es el siguiente, y vuelvo, insisto, en lo mismo que dijo Salomón, y volvamos otra vez al templo de Jerusalén. Seamos repetitivos, porque cuando toca repetir hay que repetir hasta el cansancio, hasta que puedan entenderlo. Salomón hizo un templo en Jerusalén, una construcción majestuosa para que ahí estuviera la presencia de Dios. Y Salomón dijo, pero es verdad que Dios habitará aquí en este templo en medio de los hombres, si los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y entonces la respuesta es que sí es verdad que Dios podía habitar en ese lugar. Pero sabemos nosotros que el hecho de que Dios habitara en ese lugar no quiere decir que Dios dejaba el cielo solo o que Dios dejaba de ser espíritu que llenaba todo para solamente venir a estar en el templo de Jerusalén. No, Dios seguía llenándolo todo, siendo el Padre eterno, el Espíritu omnipresente que lo llena todo, mientras también podía estar en el templo de Jerusalén, ahí en ese lugar, manifestando su presencia. Y de la misma manera, entonces, nosotros entendemos que cuando Dios se manifestó en carne, Él, como el Hijo, Él nunca dejó de ser el Padre eterno. Entonces, el Padre eterno
Dios en su condición de Padre eterno es el espíritu ilimitado que lo llena todo y Dios nunca ha dejado de existir de esa manera. Es decir, pensar que Dios en su condición de Padre, ¿sí?, está limitado al tiempo o al espacio es un error terrible. Dios en su condición de Padre es el espíritu ilimitado que lo llena todo y por lo tanto Él está en los cielos como el espíritu ilimitado que lo llena todo, pero también está en todo lugar como el espíritu ilimitado que lo llena todo. Ese es el Padre. Pero el Padre manifestado en carne es el Hijo. Y el Padre manifestado en carne es el Hijo, y el Hijo sí es al ser la manifestación de Dios en carne como un hombre, es limitada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De dos manifestaciones simultáneas de Dios, de dos formas simultáneas de existir del mismo y único Dios. Él existe como el Padre y existe simultáneamente como el Hijo. Como el Padre es el espíritu ilimitado que lo llena todo, como el Hijo es el varón perfecto. Nosotros no estamos diciendo nunca que el Padre sea igual que el Hijo o que el Hijo sea igual que el Padre, sino que estamos hablando de dos existencias simultáneas de Dios que Él ha tomado para traernos a nosotros la salvación. Entonces, Ruan no ha entendido eso. Y por causa de no entenderlo, es que están cometiendo el error de decir que Padre es igual que Hijo o Hijo es igual que Padre, y por eso esa confusión. Entonces, fíjese usted que ahí es donde radica ese error. El hecho es que Ruan y todos los trinitarios, al decir que el Hijo es la segunda persona divina y distinta de una Trinidad, algo que nunca se encuentra en la Biblia, pues están siendo anticristos y están negando al Hijo, y el que no tiene al Hijo, pues tampoco tiene al Padre. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanzas trinitarias que no aparecen en la Biblia porque lo pueden volver a uno anticristo. Mi hermano Julio iba a decir que ahorita algunos trinitarios, como el amigo Elkin Grueso, Rodrigo Biarco, han pasado de trinitarios a monofisistas, ¿sí? Han pasado de trinitarios a monofisistas y ahora quieren negar la humanidad verdadera y auténtica de Jesús, y tanto que el amigo trinitario Elkin Grueso ya ha dicho muchas veces que la humanidad de Jesús, en pocas palabras, no puede ser limitada porque Jesús, como nosotros predicamos que Jesús es Dios, que Jesús es el Padre, entonces que de ninguna manera puede tener nada limitado, o sea, que no, el Padre es el Padre en todo momento y que no puede ser limitado, pero la Biblia nos muestra referente a Jesús, como por ejemplo Romanos capítulo 1, verso 3, donde nos muestra claramente su naturaleza humana a causa de ser un descendiente de los patriarcas en cuanto a la carne. Entonces nosotros no podemos negar de ninguna manera la humanidad de Jesús, ¿cierto? No podemos perder de vista que Jesús fue un hombre verdadero y auténtico porque es Emmanuel mismo con nosotros, o Dios mismo con nosotros, participando de carne y sangre. Entonces, allí, sencillamente, lo digo de verdad, mi hermano, hay mucho trinitario que ya pasó de trinitario a monofisista. O sea, ya no quieren aceptar la humanidad de Jesús y nos hacen muñeco de paja. Y se burlan y dicen, ja, 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 ja. Entonces el Padre... ustedes tienen un Padre limitado, ustedes tienen un Padre no sé qué. No, porque nosotros no negamos la humanidad de Jesús, por el contrario, la Trinidad sí tiene un Dios Hijo limitado, porque para ellos hay un Dios Hijo trino coigual, ¿sí? Entonces vemos declaraciones de Jesús cuando dice, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, ¿sí o no? O las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino el Padre que mora en mí, Él es el que hace la obra. Entonces, en ese sentido, quien sí tiene un Diosito limitado, en este caso sería la Trinidad, porque ellos tienen un Dios trino coigual. ¿Cómo enfrentaría o enfocaría mi hermano Clavijo ese punto de vista donde Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, ¿cierto? Sino que el Padre que mora en mí es el que hace la obra, mi hermano. Me gustaría oír esa explicación para los oyentes. Señor te bendiga. Pues, hermano David, entendiendo que el Hijo es la manifestación misma de Dios en carne como el varón perfecto, como un hombre, pues entonces en esa manifestación, en esa existencia de hombre, Él está limitado al tiempo y al espacio y tiene todas las limitaciones de los hombres. Entonces los hombres no pueden hacer las cosas por sí mismos. Necesitan que Dios les preste la vida, y si necesitamos hacer las cosas celestiales, pues necesitamos que sea Dios mismo el que nos guíe, el que nos dirija, porque de otra manera no lo podríamos hacer. Entonces el Hijo, siendo Dios mismo, el Padre mismo manifestado en carne y siendo el ejemplo para nosotros, pues entonces Él tiene que hablar de esa manera, en ese lenguaje humano, y también tiene que mostrarnos que es verdad, que en la condición de hombre
Él no podía hacer las cosas por sí mismo, las obras que él hacía. Entonces, esas obras las tenía que hacer ¿cómo? Porque el poder del Padre estaba en él, porque él es el Padre mismo manifestado en carne. Esto nunca hace que el Padre sea un sujeto y que el Hijo sea otro sujeto. No, sea un individuo el Padre y el Hijo sea otro individuo diferente. No, lo que debemos entender es que Dios es supranatural. Dios tiene un poder grandioso como ninguno de nosotros lo tiene. Y vuelvo y repito lo siguiente, mire, nosotros somos terminantemente seres humanos. Usted y yo solamente existimos como hombres, no podemos existir sino solamente como hombres. Solo y únicamente existimos como hombres porque eso es lo que somos. Pero Dios existía como Dios y quiso también venir a existir como hombre. Al Dios querer venir a existir como hombre, él no dejó de existir como Dios, sino que simultáneamente existe como Dios el Padre y también existe como Dios manifestado en carne, como Emmanuel, como Dios mismo entre nosotros en la forma de un hombre, el cual es el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Padre y del Hijo, no estamos hablando de dos individuos. Estamos hablando del mismo y único sujeto que puede hacer eso porque Él es supranatural. Lo que es imposible para nosotros, para Él es posible porque el milagro de la encarnación fue posible en Dios. Yo no entiendo por qué no pueden entender eso. ¿Por qué les queda tan difícil poder entender eso? ¿Sí? Que el hecho de que Dios haya aparecido como un hombre no lo volvió dos individuos. El mismo profeta Isaías dijo, vea, para que cuando ustedes vean al siervo, sepan que yo mismo soy. No es otro, sepan que yo mismo soy. No se imaginen que es otro individuo, porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es decir, cuando vean al siervo, sepan que me están viendo a mí. ¿En qué forma? En la forma en la que yo puedo hacerme visible ante ustedes. Entonces, por ejemplo, yo veo por ahí una pregunta de Rúa en el chat, en el foro, en el chat, donde Rúa está diciendo que si eran dos individuos. No, no son dos individuos, Rúa. O sea, entienda que Dios se puede manifestar en carne como un hombre y eso no lo vuelve dos individuos divinos, no lo vuelve dos personas divinas. Simplemente eso enseña que Dios se manifestó en carne. Eso es lo que ocurre. Pero como ustedes ven a Dios limitado bajo las limitaciones humanas, porque ustedes no pueden creer en un Dios ilimitado, sino que lo tienen que limitar, ¿cierto? Bajo el concepto grecorromano de los dioses grecorromanos que eran limitados. Entonces, ustedes piensan que para que Dios se pueda manifestar en carne, Él tiene que ser dos personas divinas y distintas. Pero no se necesitan personas divinas y distintas para entender que Dios se puede manifestar en carne. Y este punto es fundamental. Fíjese usted. Aquí se está mostrando que los creyentes de la unicidad de Dios tienen a un Dios grande, ilimitado, todopoderoso, que puede hacer eso, mientras que los trinitarios tienen a un Dios limitado que para poderse manifestar en carne tenían que ser dos o tres individuos, o si no, no se podía manifestar en carne. ¿Sí? Entonces, ese es un punto importante ahí para responder a esa pregunta y a todas las preguntas que tienen que ver con la distinción entre el Padre y el Hijo de acuerdo con la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, de verdad es un honor oír al hermano Julio explicar la doctrina del Dios único. Y qué bonito es, mi hermano, cuando armonizamos la doctrina con la escritura, o sea, la palabra de Dios armoniza y no tenemos necesidad de fabricarnos varios dioses para explicar la doctrina. Claro. Porque de una u otra manera, si nos damos cuenta, por ejemplo, el trinitarismo tiene que fabricarse varios dioses para explicar su doctrina. Claro. Si nos vamos al dinamismo, el dinamismo tiene que fabricarse varios dioses, así sea por designación, pero los dinámicos se fabrican varios dioses para poder explicar. Por ejemplo, cuando Jesús dice que se presentará a la iglesia a sí mismo como su esposa, ¿cierto? Sin mancha y sin arruga, pero en el Antiguo Testamento la Biblia dice que el Dios eterno está desposado, ¿sí? Con su pueblo, y cuando le preguntan a Jesús allí en la cuestión del ayuno, le dicen, sus discípulos, ¿por qué no ayunan, maestro? ¿Por qué los discípulos de Juan se ayunan y los suyos no? Jesús les dice, porque mientras está el esposo con ellos, ¿sí? Ellos no ayunarán, pero llegará el momento en que ayunarán cuando el esposo les sea quitado. Yo le hice una pregunta, mi hermano, a un dinámico, si la esposa ahora le pertenecía a un hombre meramente, y no me la ha podido responder. Entonces, mi hermano, aquí nos damos cuenta que hay mucha gente que tiene que fabricarse dioses, ¿sí? Para poder explicar la doctrina. Pero Jeremías, capítulo 22, 23, 24, dice, se ocultará alguno, dice Jehová en escondrijo, que yo no lo vea,
¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, si hay uno solo, según Jeremías 23, 24, que lo llena todo, ¿para qué más dioses? Así es, ¿para qué más dioses? Si hay uno solo que lo llena todo, no se necesitan dos o se necesitan tres. Y para que Dios se manifestara en carne, no se necesita que Él sea más de una persona divina. Vea, póngale cuidado. Vamos a mirar acá ese comentario que usted tiene ahí de Rúa. Dice Rúa que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y dice que la Biblia no enseña la herejía de un padre hecho hijo. Es triste cuando, digamos, una persona como Rúa llama herejía a lo que la Biblia enseña tan claramente. La Biblia dice claramente, por ejemplo, en Isaías 9:6, si lo hemos leído, y ya lo leímos para empezar, dice que el niño que no fue nacido y el hijo que no fue dado es el Dios fuerte y el Padre eterno. Entonces, aunque el profeta Isaías lo diga tan claro, a Rúa y a otro tipo de personas como él no les interesa lo que diga la Biblia. Incluso le llaman herejía a lo que la Biblia está diciendo. La Biblia también dice allá en Apocalipsis, dice, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y el que habla ahí es Jesús. Y Jesús está diciendo que él será el Dios y que los que crean en él serán hijos de él. Es decir, él se identifica como el Padre. Pero Rúa no puede entender eso. ¿Por qué no lo puede entender? Porque no quiere creer a lo que dice la Biblia. ¿Porque la Biblia no lo dice? No, la Biblia lo dice. Pero aunque la Biblia lo diga, él dice que no lo dice y que eso es herejía. Es decir, ¿cómo puede usted, yo me he puesto a pensar, ¿cómo puede usted mostrarle al que viendo no ve y al que oyendo no oye? Si ahí está en la Biblia y dicen que no está, ¿cierto? Cuando la Biblia dice aquel verbo fue hecho carne, se está hablando del verbo, de la palabra de Dios. No se está hablando de otro individuo divino y distinto. No se puede inventar lo que la Biblia no dice. No se puede llegar a tomar el texto donde dice el verbo fue hecho carne y decir una segunda persona divina y distinta fue hecha carne, porque Juan 1:14 no dice eso. La palabra de Dios es Dios mismo en la medida en la que Él habla y se revela. Por lo tanto, aquel verbo fue hecho carne es el mismo Dios que habla y se revela al hombre, fue hecho carne para en esa condición de hombre, en esa condición de carne, en esa condición de hombre, entonces revelarse mejor a nosotros en un nivel en el que nosotros le pudiéramos entender. Por eso dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, porque Él venía como el Hijo, como el varón perfecto, como el postrer Adán. Eso es. Cuando la Biblia está hablando de los hijos y las hijas de Dios, está hablando de los hombres y mujeres que están bajo la voluntad de Dios. No hay que inventarse más cuentos. Eso que cuando la Biblia habla del Hijo de Dios está hablando de una segunda persona divina, eso es un invento del credo de Atanasio y del catecismo romano. Eso no lo dice la Biblia. Yo reto a cualquier trinitario para que muestre en qué parte de la Biblia dice que el Hijo de Dios es una segunda persona divina. Si lo tienen, muéstrenlo, y si no, tráguense las palabras, porque eso no lo dice la palabra de Dios. Pero la Biblia sí dice que el Hijo de Dios es Dios mismo manifestado en la condición de un hombre. Es Dios mismo mostrándose como el varón perfecto, porque los hijos y las hijas de Dios son los hombres y mujeres sometidos a la voluntad de Dios. Y por eso cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, dice la Biblia que somos hermanos de Cristo, porque Cristo en esa condición de hombre se identifica como el Hijo, ¿sí? Nosotros nunca podríamos llamarnos hermanos de Cristo si Cristo fuera un Dios Hijo, porque eso también entonces significaría que nosotros seríamos dioses, y eso no lo muestra la palabra de Dios por ninguna parte. Entonces, eso es importante para responderle ahí a esa pregunta que hace Rúa. Muy bien, sigamos adelante, hermano David. Amén, hermano Julio. Sencillamente, mi hermano, cuando alguien piensa, en este caso, como los amigos trinitarios, que Jesús siendo Dios es un Dios, incluso algunos en algunos argumentos han presentado que Jesús es un Dios visible, ¿sí? Jesús es un Dios visible, pero no es el mismo Dios de 1 Timoteo 1:17, ¿sí? Porque allí dice al invisible, inmortal, al Rey de los siglos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente dice, no, es que hay un visible, un Dios que es visible, ese sí se puede ver, y hay otro que no se puede ver. Pero yo creería que eso es falta de comprender, primero, de comprender y sencillamente obedecer lo que la Biblia está diciendo. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 34, 35 dice, a ti te fue mostrado
para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Si ya tenemos otro Dios que no es el Dios único del Antiguo Testamento, entonces ya eso es politeísmo. Claro. ¿Sí? Y en el verso 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Así es, así es. Inclusive en una oportunidad que hablaba con Rúa en privado, le mostré el terrible error que él tiene al interpretar Juan 1:18, porque en ese texto él estaría negando que Jesús es Dios, porque dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Ese es el texto de Juan 1:18. Creo que sí. Bueno, si a Dios nadie le vio jamás, pero a Jesús lo vieron, entonces eso querría decir que Jesús no es Dios de acuerdo a las palabras de Rúa. ¿Sí? Entonces, ese es el peligro de la herejía de la Trinidad, ¿sí se da cuenta? Que termina negando que Jesús es Dios. ¿Sí? Pero si nosotros entendemos más bien que a Dios en su condición de Padre no se le puede ver, ¿sí? Pero que en su condición de Hijo sí se le puede ver porque es la imagen misma de la sustancia del Padre, pues nosotros no tenemos ningún problema. Entonces, fíjese usted, la limitación de Dios a través de la herejía trinitaria, donde piensan que Dios para ser visto tenía que ser dos personas y que Dios para venir al mundo tenía que ser dos personas y que Dios para manifestarse en carne tenía que ser dos o tres personas, lo que lleva es a muchísimos problemas, ¿sí? Lleva muchísimos problemas, dañaría mucho el entendimiento de un solo Dios del que habla la Escritura. Pero nosotros entendemos que cuando Dios se manifestó en carne no se volvió dos dioses, no se volvió dos personas, no se volvió dos individuos. No, él sigue siendo el mismo y único Dios que se manifiesta en carne, pero sigue siendo el Espíritu Divino. Bueno, me gusta que esté aquí Joaquín Urrutia, haciendo preguntas también. Con Joaquín Urrutia tuve un debate muy interesante, muy bueno, que fue una grande bendición. Después del debate, le pregunté a Joaquín Urrutia, le hice una pregunta que hasta el día de hoy él no ha podido, digamos, sino reconocer que nosotros tenemos la razón. Yo le dije, Joaquín, ¿existe alguna imposibilidad lógica o bíblica para que el Dios ilimitado, eterno, pueda seguir existiendo como Dios el Padre mientras Él se manifiesta en carne como el Hijo, el varón perfecto? Y me dijo que eso para Dios era posible. Joaquín Urrutia me ha dicho que es posible, ¿sí? Que eso es posible, que mientras el Dios ilimitado vive en el cielo, vive como el Espíritu Eterno en el cielo y en la tierra y en todo lugar llenándolo, no existe, él me dijo, no existe ninguna imposibilidad lógica de que él a la vez pueda manifestarse en carne como un hombre. Entonces, como Joaquín ha reconocido eso y él ha tenido que reconocerme a mí eso, entonces vamos a responderle cualquier pregunta que él haga bajo esa verdad que él ha tenido que reconocer. Dice, pregunta para Clavijo, según las propias palabras de Jesús en Mateo 16 al 17, la persona de Dios Padre Eterno tenía carne y sangre en el momento que le da la revelación a Pedro, ¿sí o no? ¿Y por qué? Bueno, la persona de Dios el Padre Eterno tenía carne y sangre, pero en su condición de hijo, porque en su condición de Dios el Padre Eterno, él no tiene carne ni sangre, ¿cierto? En la condición de hijo que asumió el único individuo que es el Padre Eterno, en esa condición sí tenía carne y sangre, porque Dios, el Padre Eterno, fue el único que se manifestó en carne. Recuerde, Joaquín Urrutia, que usted ha sido capaz de decirme a mí que no existe ninguna imposibilidad lógica ni bíblica de que el Dios eterno y limitado pueda seguir existiendo como el Dios eterno y limitado, mientras que él simultáneamente se manifiesta en carne como un hombre. Entonces podemos hablar de que ese Dios eterno y limitado tiene la capacidad de seguir viviendo como Dios el Padre, pero también venir manifestado en carne como el Hijo, que es el varón perfecto. Entonces, esa es la respuesta que podemos darle a Joaquín y también la respuesta que podemos darle a cualquier trinitario. Miren ustedes, el problema del dinamismo y el problema del trinitarismo es el mismo. Ellos se tienen que inventar que para que Dios pueda o para que Jesús pudiera, digamos, ejercer la labor de salvación, tenía que ser un individuo diferente a Dios el Padre. En eso se dan la mano tanto el trinitarismo como el dinamismo y como el arrianismo y todas las demás doctrinas
que no creen en la unicidad de Dios, que son delegacionistas, ellos se dan la mano en todo eso porque finalmente todos provienen del mismo origen. Y el mismo origen que ellos tienen es el gnosticismo. El gnosticismo es que el Dios Padre no podía venir manifestado en carne al mundo porque resulta que la materia es perversa, la materia es sucia, la materia es contaminada de acuerdo con la doctrina platónica del mundo ideal, espiritual, que es el mundo ideal, y por lo tanto, entonces a partir de esa doctrina, de esa enseñanza greco-romana, era imposible que Dios se manifestara en carne. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Nosotros, como los profetas del Antiguo Testamento, nosotros confesamos que Dios mismo vino en carne, que no había ninguna imposibilidad ni lógica ni bíblica de que Dios lo hiciera, porque además los profetas confesaron y declararon que el único Dios era el que iba a venir en carne. Eso lo dijeron ellos. Así lo confesaron y así lo creemos. Y así también lo dijeron los apóstoles. Todos cuando hablaban de Jesús, hablaban de él como Dios mismo, que estaba en la condición de un hombre en medio de nosotros. O sea, mi hermano Clavijo, para aclararle, porque como el tema central realmente, para no dejarnos desviar bien de las preguntas que hagan ellos, porque, cierto, o sea, lo que se debe entender desde el punto de vista bíblico, que cuando se habla de la manifestación de Dios en carne, o cuando se habla del Hijo de Dios, se está hablando de esa participación en carne, que el Dios eterno, o sea, Jesús siendo el Espíritu eterno que lo llena todo, él asume una humanidad verdadera y auténtica, ¿cierto? Cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de Dios participando de carne y sangre como el varón perfecto, como el postrer Adán, tanto que primero los Corintios capítulo 15, verso 47, si no me equivoco, dice que el postrer Adán es el Señor del cielo. No dice uno de los tres señores del cielo, no, es el Señor del cielo, ¿sí? Entonces, sencillamente, lo que podemos mirar y analizar allí referente a Jesús es que la Biblia indiscutiblemente nos muestra que Él es Dios, y la Biblia nos dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, que Él se dio a sí mismo en rescate de todos, y que obviamente, dice, el texto dice así, lo voy a leer, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, ¿sí? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, claramente la Biblia nos muestra que Jesús, ¿sí?, no es otra persona aparte de Dios, no, porque primero, la Biblia dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, si tenemos a uno que lo llena todo, entonces, ¿dónde están los otros dos? Y para el dinamismo, este texto sí que es una piedra en el zapato. Ya, hombre, ¿cómo lo va a llenar todo? Eso sería tremendo, hermano. ¿Quién es el que lo llena todo? El Dios eterno. Claro, claro. Ese es un golpe terrible para el dinamismo, como alguien que es un simple hombre lo puede llenar todo. Definitivamente, la doctrina dinámica y la doctrina trinitaria, al negar la verdad de Dios manifestado en carne, tienen terribles problemas y comienzan a divagar y tienen muchos textos bíblicos en contra. Ese es uno de los puntos importantísimos. Mire, yo quisiera, no sé si todavía tenemos tiempo, pero quisiera aquí responder algo que Rúa está diciendo en el chat. Me parece importante poderlo responder. Si usted me permite, hermano David, ¿será que tenemos tiempo? Amén, hermano. ¿Cuál pregunta para ponerlo en pantalla? Sí, mire, estoy viendo aquí que dice dice Rúa que Clavijo niega al Mesías, el enviado, pero la Biblia dice que Dios envió a su Hijo al Salvador del mundo. Entonces, que Clavijo niega al Mesías. Eso está diciendo Rúa ahí, en esa. No sé si la puede poner ahí en pantalla. Eso, pongamos eso. Listo, muy bien. Mire, el envío del Hijo al mundo no enseña ninguna Trinidad. Y el envío del Hijo al mundo simplemente muestra que Dios fue manifestado en carne, porque volvemos a insistir que el Hijo es el Padre mismo. El Hijo es el niño que no fue nacido y es el Dios fuerte, el Padre eterno, por identidad. Entonces Dios, el único Dios, prometió venir al mundo y vino ¿cómo? Vino en la forma de un hijo. O sea que el hecho de
enviar al Hijo al mundo no está hablando de que una segunda persona vino al mundo. Ese es el grave error del trinitarismo, que tiene que inventar tantas cosas que la Biblia no dice. Pero póngale cuidado a lo siguiente, y este es un punto que es bien importante, que desde mi óptica destruye a la herejía de la Trinidad. Y es, si el Hijo es Dios el Hijo, si fuera verdad que el Hijo es Dios el Hijo, y entonces ese Dios Hijo tiene la capacidad de llenarlo todo, porque es omnipresente, porque es Dios, entonces eso quiere decir que antes de la encarnación de ese tal Dios Hijo, Él ya estaba en la tierra, ¿cierto? Porque Él es el Espíritu que lo llena todo. O si no, entonces no sería Dios. Entonces ya estaba en la tierra. Bueno, si ese Dios Hijo ya estaba en la tierra, ¿por qué se tiene que decir que fue enviado al mundo si ya estaba en la tierra? ¿Cómo que tenía que ser enviado el que ya estaba? Eso no tiene ningún sentido. O sea, el Dios Hijo fue enviado al mundo, pero ya estaba en el mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El Dios Hijo fue enviado al mundo, pero ya estaba en el mundo. Eso no tiene ningún sentido. Pero cuando nosotros lo entendemos desde el punto de vista de la verdad de la unicidad, nosotros entendemos que cuando se dice que el Hijo vino al mundo o fue enviado al mundo, estamos hablando de la venida de Dios mismo en la condición de un hombre manifestado en carne. Eso sí tiene todo el sentido desde el punto de vista bíblico. Entonces, el solo hecho de que la Biblia diga que el Hijo fue enviado al mundo destruye cualquier herejía trinitaria de un Dios Hijo siendo enviado. Eso hay que tenerlo presente, porque eso es un duro golpe Hermano, para la Trinidad. hermano Clavijo, me disculpa un momentico, yo doy aquí unos 2 o 3 textos para soportar lo que usted está diciendo, para que los amigos trinitarios lo tengan en claro, porque la Biblia dice Gálatas 4:4 que Dios envía a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley, pero tenemos unos textos muy interesantes, hermano, que es, por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 17, el verso 18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pregunta, ¿sería que los discípulos estaban en el cielo también coexistiendo, digamos, con el Dios Trino que predica la Trinidad? Porque así como el Hijo fue enviado, así mismo están siendo enviados los discípulos. Pregunta, ¿los discípulos estaban allá en la eternidad coexistiendo como unas personas divinas? No. Otro texto, hermano, muy importante es el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 6, donde dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto no significa que Juan también estaba preexistiendo o coexistiendo con las personas divinas de la Trinidad, ¿sí? Así que, mi hermano, la Biblia nos muestra que cuando se habla de enviar, por ejemplo, los discípulos fueron enviados, ¿sí? Así mismo como Jesús fue enviado. Y eso no significa que los discípulos estaban allá. Entonces quería darles ese pequeño aporte, hermano. Pero pensar que una segunda persona divina fue enviada cuando supuestamente era Dios y ya estaba, eso no tiene ningún sentido. O sea, es que, como usted se da cuenta, la herejía de la Trinidad tiene miles y miles de problemas. Mire, aquí también yo quisiera aprovechar, hay un señor aquí también en el chat que escribe algo que se llama Andrés Reyes. Andrés Reyes, ¿qué doctrina cree? Él es dinámico, mi hermano. Es un dinámico. Mire que David Reyes dice, estos pobres modalistas cerrados solo atacan a los trinos cerrados, pues a veces se hacen dinámicos, ellos creen en un hijo real, un hombre distinto al padre, pero al final no lo dicen abiertamente. No, Andrés, está equivocado. Eso es lo que creen ustedes los dinámicos, que el hijo es un hombre distinto al padre. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el hijo es Dios mismo manifestado en carne. No inventen cosas, traten de entender el punto de vista, no lo tergiversen, porque entonces ahí es donde ustedes se van a equivocar y nunca van a poder tratar con el verdadero argumento de la unicidad. No, digan la verdad, digan, mire, cuando ellos están hablando del hijo, ellos siempre están diciendo que el hijo es Dios mismo manifestado en carne, en la condición de un hombre. Entonces, ahí sí están diciendo la verdad y en ese momento se hacen ustedes veraces, en ese momento se hacen ustedes creíbles. Pero de esa manera en que ustedes están hablando ahí, no, porque eso es simplemente un factor distractor. Ustedes los dinámicos quisieran que nosotros creyéramos como ustedes, pero no lo vamos a hacer, no, porque nosotros no creemos en el gnosticismo, nosotros no creemos en esas herejías que niegan que Dios el Padre fue manifestado en carne, entonces no lo vamos a negar, ¿sí? Eso es lo que ustedes quisieran, pero eso no es lo que nosotros vamos a hacer, nosotros vamos a seguir predicando que el único Dios Padre fue manifestado en carne. Recuerde que el mismo Joaquín Urrutia, que ha sido un líder de los dinámicos, no ha podido sino reconocerme a mí que no existe ninguna imposibilidad lógica de que Dios, mientras existe como el Padre eterno, a la vez haya podido existir como un hombre
porque Dios lo puede todo. Él es el Dios todopoderoso. Eso no lo puede hacer un hombre, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces, si Joaquín mismo ha podido reconocer eso, mismo ha podido refutarme, pues entonces está demostrando que definitivamente lo que nosotros enseñamos tiene una gran lógica y es desde todo punto de vista bíblico correcto. Muy bien. Muy bien, hermano David. No sé si seguimos respondiendo o hemos llegado al final. Usted ya me dirá que... Lo que usted desee, mi hermano, lo que usted desee, lo que usted No, pues si desee. todavía podemos responder alguna pregunta que usted considere que sea importante, podemos hacerlo. No tengo ningún problema. Podemos dedicar unos minuticos más. Ok, mi hermano, vamos a mirar por aquí a ver qué más pregunta hay, mi hermano. Por aquí hace un comentario nuevamente Andrés Reyes. Dice, escuchar a estos modalistas errados es un dolor de cabeza. Claro, a ellos les duele la cabeza cuando se les dice que Jesucristo es Dios. Mira, en una ocasión, por ejemplo, precisamente Andrés Reyes fue quien le hice la pregunta, aprovechando ya que está aquí, para no hablar a espaldas de él y nombrarlo. Aprovechar que está por ahí en el chat. A él le hice la pregunta que si la iglesia, en este caso, ahora estaba desposada con un hombre solamente. Y a lo cual no me ha respondido. Se lo pregunté por el interno, Claro. ¿sí? Y no me ha respondido. Digamos, Andrés Reyes, también es curioso el argumento, ¿no? Dice que es un dolor de cabeza, que es una pérdida de tiempo, pero está aquí escuchando. O sea, por algo será también, ¿no? Es decir, hay como una contradicción en ese argumento. No los quiero oír, pero los oigo. Estoy ahí pendiente, Bueno, estoy ahí escuchándolos, hermano porque de Clavijo. todas formas me interesa oírlos. Entonces, este es un punto muy importante también para tener presente. De todas maneras, la verdad es que nosotros siempre estamos creyendo que Dios fue manifestado en carne. Sí, con Andrés Reyes usted ha tenido unos debates, ¿cierto, hermano? Sí, claro. En esos debates usted ha sido absolutamente mortal contra los argumentos del señor Reyes, ya me acuerdo, sí. Usted le preguntó que si la iglesia entonces estaba desposada con un hombre y que si un hombre lo llenaba todo y el hombre quedó sin argumentos. Ojalá algún día el señor Reyes pueda responder a esa pregunta. Y bueno, y si no tiene respuesta, definitivamente entonces que él también vaya mirando cómo entonces debe alejarse de una doctrina que realmente no tiene ningún sustento en la palabra del Señor, ¿cierto? Eso es muy importante. Hermano, hay que analizar que la mayoría de estas personas atacan de una manera despectiva a nosotros, ¿no? Nos atacan de una manera despectiva. Tanto trinitario, o sea, analicemos, trinitario, dinámico, binitarios, etcétera, se unen todos a atacar la unicidad. No sé si usted haya notado esto, pero ellos se unen todos en contra, católicos, romanos, Sí, claro, todos, claro, todos. o sea, claro que lo he notado y sé que lo hacen porque es que definitivamente todos tienen el mismo origen, ya lo hemos mostrado. Todos tienen el origen en el gnosticismo. El gnosticismo era el que decía que el supremo Dios, el Dios altísimo, no se podía manifestar en carne porque eso sería como contaminarse con la materia, la cual era pecaminosa. Recuerde usted que en el gnosticismo hay una dualidad, o la enseñanza del gnosticismo se basa en la dualidad de espíritu, que el espíritu es lo perfecto, lo bueno, mientras que la materia, la carne es lo malo, lo pecaminoso. Entonces, de acuerdo con ese pensamiento, el Dios Altísimo no se podía manifestar en carne. Así la herejía de la Trinidad inventó entonces que no era el Dios Padre, sino una segunda persona, la que se manifestó en carne, mientras que el dinamismo negó que Dios se hubiera manifestado en carne y que el Mesías era un simple hombre. Como ellos tienen el origen en el mismo pensamiento gnóstico, pues es normal que ellos se unan, eso no tiene problema, eso es lo lógico, que los que tienen el mismo origen se busquen y se pongan en contra de la doctrina original de la unicidad de Dios. Eso es algo normal, ¿cierto? No debe admirarnos. Ese es el punto. Sí. Bueno, no sé, hermano David, ¿hay algo más que podamos responder? Vea, hablemos de este comentario de Rúa, que dice que creemos en un Dios cosa. No sé si lo encuentra ahí para que lo pongamos y lo podamos analizar. Que dice, qué vergüenza, creen en un Dios cosa, algo así. Si lo puede poner ahí, vamos a mirarlo. Eso, vea ese argumento de Rúa. Qué vergüenza, creen en un Dios cosa, rebajan a Dios a una manifestación.
Defina qué es una manifestación y dé el texto que diga Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 manifestaciones. Vea, ese argumento es un argumento donde a Rúa, yo diría, se le ha explicado miles y miles de veces esa misma pregunta, pero Rúa no quiere oír. Él le entra por aquí y le sale por aquí. Pero como nosotros somos gente paciente, vamos a volver a explicarle a Rúa con toda la paciencia del mundo. ¿Creen los creyentes de la unicidad en un Dios cosa? No, jamás. Nosotros creemos que Dios es un solo ser personal. Dios es un solo individuo. Dios es un solo sujeto. Él no es ninguna cosa. Él es un sujeto, él es un individuo. Él es un individuo extraordinario, ilimitado, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es un solo Dios, ¿sí? ¿Creen los unicitarios en un Dios que está solamente en 3 manifestaciones? No, no, Rúa. Nosotros no creemos en 3 manifestaciones, incluso no hablamos de 3. Para nosotros el número 3 es absolutamente irrelevante. Ninguna porción de la Biblia le da a Dios alguna relevancia al número 3 respecto a Dios. Si usted tiene algún texto de la Biblia que dice Dios es 3 o que al número 3 le dé alguna relevancia con respecto a Dios, nos lo muestra, porque yo no lo he podido encontrar en ninguna parte de la Biblia. Ninguna parte de la Biblia dice que Dios sea 3 en algún sentido. El número 3 para nosotros carece de importancia. Ni siquiera hablamos de 3 manifestaciones. Nosotros creemos que Dios se ha manifestado de muchas maneras, de muchas formas se ha manifestado el Señor, no solamente 3. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué es una manifestación? Una manifestación es una forma de expresarse, de darse a conocer, que los demás puedan conocerle. Eso es una manifestación. Habrán otras muchas definiciones de manifestación, pero esa es la definición que yo estoy usando cuando digo que Dios fue manifestado en carne. Dios se ha mostrado, se ha dado a conocer, se ha expresado en carne. Cuando decimos que Dios se ha manifestado como el Padre, queremos decir que Dios se ha mostrado, se ha manifestado, se ha dado a conocer como el Padre. ¿Y cómo es que Dios se ha manifestado o se ha dado a conocer como el Padre? Pues la Biblia misma lo dice. Dios se llama el Padre porque Él es el creador de todas las cosas. Por ser el creador de todo es llamado el Padre. Pero tú, Jehová, eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Sí? Se está hablando de Dios como el Padre porque Él es el formador, el creador. Pero también Dios es llamado el Padre porque tiene hijos e hijas humanos, hombres obedientes a su voluntad. Por eso a Dios se le llama el Padre y se manifiesta como el Padre en esa relación familiar con los hombres que hacen su voluntad. ¿Lo entiende, Rúa? ¿Eso significa que Dios es una cosa? No, Rúa, usted está entendiendo muy mal. Tiene que aterrizar y tiene que darse cuenta cuál es la verdadera explicación, porque en su afán de usted poder atacar la unicidad y al darse cuenta que no puede hacerlo, pues a usted le toca comenzar a inventar una cantidad de cosas y decir que nosotros creemos en un Dios que es una cosa y etcétera. Entonces, no haga eso, Rúa, que queda mal. Tiene que usted prestar mucha atención y darse cuenta cuál es el verdadero argumento de la unicidad de Dios. Entonces, hasta ahí yo creo que ese comentario para Rúa, dejémoslo ahí y preguntándole al hermano David si hay algo más que responder o dejamos ahí. Usted es el que sabe, hermano David, y nos indica. Mi hermano, lo que usted decida está bien ahí. Aquí hay una pregunta que hace Andrés Reyes, el dinámico, ¿sí? Que quién se presentó por nosotros ante Dios, según Hebreos 9:24, que es una pregunta, mi hermano. Bueno, uno realmente, si es el trinitarismo, ¿sí? Si es el trinitarismo, uno dice, oiga, aquí, obviamente, ellos tienen a un Dios Hijo o igual presentándose ante un Dios Padre, ¿sí? Entonces, eso es tremendo. Y si es el dinamismo, mi hermano, pues ellos no pueden entender este texto, tampoco lo pueden explicar. Yo precisamente hoy hice un programa referente a este tema, pero mi hermano Julio, me gustaría que expliquemos este texto y para darle final a este programa. ¿Listo, mi hermano? Dios te bendiga. Vamos a terminar con esta aplicación. Vean, lo que pasa es que ocurre con los trinitarios, con los dinámicos, como ellos tienen el mismo origen en el gnosticismo, como ya lo hemos dicho. Ellos tienen que pensar que para que Dios pueda manifestarse en carne como un hombre, Él no lo puede hacer, que Él tiene que ser dos individuos, dos sujetos.
Aunque vuelvo e insisto, Joaquín Urrutia me ha respondido a mí que no existe ninguna imposibilidad lógica ni bíblica para que el Dios omnipotente, mientras existe como el Dios omnipotente y que llena los cielos, también pueda manifestarse en carne. Entonces él dice que no existe ninguna imposibilidad, pero que Dios no lo haría, dice él, que Dios no lo haría, pero que no existe ninguna imposibilidad de que Dios pudiera hacerlo. Entonces, resulta que él dice que no existe ninguna imposibilidad, pero que Dios no lo haría. Nosotros decimos que no existe ninguna imposibilidad y que Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Dios sí se manifestó en carne como un hombre. Entonces, cuando en Hebreos 9:24 dice que hubo alguien que se presentó delante de nosotros ante Dios, entonces ellos creen que para que pueda ocurrir eso de la presentación del varón perfecto ante Dios, el varón perfecto tiene que ser otro individuo diferente a Dios mismo manifestado en carne. Pero eso no existe. En la Biblia, el varón perfecto es Dios mismo manifestado en carne, porque el primer Adán fue hecho el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo que es el Señor es del cielo, dice la palabra de Dios. O sea, que el segundo hombre es el mismo Dios que vino del cielo, el mismo Dios manifestado en carne. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo a un mismo individuo, a un mismo sujeto, quien es Dios, quien en su condición de Padre es el Espíritu eterno y limitado que lo llena todo y puede llenar los cielos y la tierra y existe en esa condición. Pero cuando se manifestó en carne, empezó a vivir como un hombre, como un varón perfecto, como el sacerdote que nosotros necesitábamos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empezó a vivir en esa condición de hombre y entonces él en esa condición de hombre se presentó ante sí mismo, en la condición del Padre eterno, por nosotros, ante él, ante Dios, ¿sí? Entonces, el hecho que diga que el varón perfecto se presentó ante Dios no está negando en ninguna manera la verdad de que Dios se manifestó en carne. Eso no se niega ahí en esa porción de la Escritura. Nosotros no podemos tomar textos aislados de la Biblia para tratar de acomodar una doctrina a la palabra de Dios, sino que nosotros más bien tenemos que acomodarnos a lo que dice la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. No es tomar textos aislados para acomodar forzadamente la Biblia, nuestra teología, sino que nosotros tenemos que acomodar nuestra teología a la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el hecho de que diga que el Hijo se presentó ante Dios el Padre no está negando la verdad de que el Hijo sea Dios mismo manifestado en carne. Eso siempre ténganlo presente, porque nosotros con un texto como esto no nos podemos olvidar de todos los otros textos que están diciendo que el Hijo es Dios mismo manifestado en carne. Ese es el error del dinamismo, ese es el error del trinitarismo, ese es el error del arrianismo, ese es el error de todas las herejías que son delegacionistas, que dicen que Dios mismo no vino a salvar, sino que él tuvo que mandar a otro. Entonces, hagámosle la misma pregunta que le hicimos a Joaquín Urrutia y que nos dijo que no era imposibilidad lógica. Hagámosela a todos los trinitarios y a todos los arrianos. A ver, preguntémosles, ¿será que, señores trinitarios, señores arrianos, señores dinámicos en general, si Dios es omnipotente, si Dios es omnipresente, ¿sí? Si Dios es omnipotente, omnipresente y es omnisciente, ¿será que puede existir alguna imposibilidad lógica de que Dios, siendo el Padre eterno, también pueda venir a existir simultáneamente como un hombre limitado en medio de los hombres? ¿Existiría para Dios esa imposibilidad? ¿Dios estaría limitado y no lo podría hacer? Si la respuesta de ustedes es que no existe ninguna imposibilidad lógica para que Dios haga eso, entonces ustedes están reconociendo que lo que nosotros predicamos y enseñamos tiene lógica, tiene sentido, tiene razón. Y si ustedes están diciendo que no es posible hacerlo, entonces ustedes están limitando a Dios. Ustedes están diciendo que Dios no es todopoderoso, que Dios no es omnipresente y que Dios no es omnisciente. Ustedes estarían negando los atributos divinos. Tendrían ustedes un gravísimo problema contra lo que la palabra de Dios enseña. Yo creo que hasta aquí podemos dejar. Hermano David, muchas gracias por el tiempo, por haberme dado la participación en su canal, y el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde.